Muy buenos días, Alejandro Conhauser, bienvenido a este órgano de gobierno del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Estamos en el proceso de entrevistas en la convocatoria para ocupar la titularidad del órgano de control interno del Poder Legislativo del Estado. Bienvenido. Te comento muy rápidamente la mecánica. Se formula una pregunta que es la misma para todos los aspirantes. Tú tienes hasta 5 minutos para dar respuesta. Posterior a esto hay una ronda de participación de las diputadas y los diputados integrantes del órgano de gobierno que así deseen hacerlo, y tú tienes una bolsa de 10 minutos para dar respuesta a todas las preguntas que en su caso se planteen. Y entonces, sujeto a estos términos, y creo que ahí tienes un cronómetro para que puedas tú estar viendo también el tiempo, vamos a dar inicio, si te parece bien, reiterándote bienvenido a este Congreso del Estado. La pregunta es, ¿por qué consideras ser la persona idónea por ocupar la titularidad del cargo de titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato? ¿Ya? Bien, gracias, disculpen. Bien, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad aquí de presentarme. Y bueno, ¿por qué considero yo ser la persona adecuada? Considero ser, con todo el respeto a los demás compañeros que están aspirando por este cargo, la persona idónea he tenido la oportunidad de servir durante ya un poco más de 20 años y específicamente pues tuve la oportunidad de ser contralor municipal en el municipio más grande de esta ciudad, que es León, Guanajuato, durante 3 años y después posteriormente también ser regidor en el mismo ayuntamiento de León. Esto con todas las implicaciones que tiene en un municipio como el de León, donde hay tanta problemática, tanto presupuesto, tantas obras, tanto personal, pues siempre es todo un reto. A mí me tocó trabajar en la Contraloría Municipal de León con poco más de 50 personas, no mucho más, 53 personas más o menos, y teníamos que auditar una cantidad impresionante de obras, teníamos que recibir declaraciones patrimoniales de más de 5,000 empleados en ese momento, ahorita deben ser muchísimos más. Teníamos que hacer las auditorías contables y financieras a cada una de las dependencias. Y bueno, con ese personal logramos darle la vuelta a toda la administración. Durante los 3 años logramos auditar a todas las entidades municipales y paramunicipales. Hicimos un adecuado y una meticulosa revisión de las declaraciones patrimoniales de prácticamente todos los empleados municipales en los 3 años. Es muy difícil hacerlo en un año para 5,000 personas, pues. Y logramos algunos casos interesantes, transformamos la Contraloría Municipal, en ese momento lo que era el área de quejas y denuncias, involucramos mucho más la participación ciudadana y bueno, eso me permitió tener un fogueo, una perspectiva interesante, lo cual creo que me da muchos argumentos, muchas herramientas para poder trabajar y llevar una buena labor aquí en el Congreso del Estado. Como le decía también, me tocó ser regidor. Siendo regidor, participé en la Comisión de Hacienda. Tuve entonces, por ser regidor de la Comisión de Hacienda, participación en el Comité de Adquisiciones, en donde, bueno, ahí vemos todo lo relativo a licitaciones, adquisiciones, etcétera. Y también como presidente de la Comisión de Obras Públicas, pues en el Comité de Obra Pública, ¿no? Es decir, conozco de qué se trata este tipo de labor y siempre muy enfocado en buscar prevenir antes que corregir. Siempre he sido una persona que creo que hay que trabajar en lo que se pueda generar ahorros en todos los sentidos y siempre va a ser mejor prevenir que corregir. Básicamente esas son
las ideas que tengo y por lo cual creo que estoy preparado y que soy el idóneo para el puesto. Muchísimas gracias, Alejandro. Corresponde ahora abrir el registro de las diputadas y los diputados que quisieran formular alguna pregunta. ¿Algún compañero o compañera desea hacer alguna participación? Está Sergio. Déjenme, ¿no? Y si, maestra, si gusta usted primero, por favor. ¿Cuál sería su papel, sobre todo en temas relevantes de ser elegido? Y si tiene alguna propuesta para desarrollar y mejorar el sistema de control y evaluación del Congreso. Gracias. Gracias. Sergio. Muy buenos días, bienvenido a este Congreso. La pregunta sería, el sistema anticorrupción en estos momentos pues no está pasando por una buena etapa. ¿Cuál es su postura respecto al sistema anticorrupción que tenemos actualmente y qué propuesta tendría para mejorarlo? Gracias, diputado Alejandro. Platícanos una acción de éxito, Alejandro, de tu paso por la Contraloría y una de no éxito. Muchas gracias, diputado David. Mucho saludarte, Alejandro. Buen día. Es un caso práctico el que estoy planteando. Los grupos parlamentarios tenemos contratadas a personas y en algunas ocasiones pues no salen bien al interior del grupo parlamentario y se van o se despiden o renuncian bajo la modalidad que tú quieras. Le demandan al Congreso, el jurídico del Congreso lleva el caso y lo pierde y entonces hay que pagarle a esta persona la indemnización que el juez determina. El asunto es que actualmente ese dinero lo está pagando nuestro grupo parlamentario y no el Congreso. Quien pierde el caso no lo lleva Morena, sino el Congreso en su área jurídica. Mi pregunta es si esto es irregular, si se podría tener alguna revisión al respecto, porque si no se ha dañado, digamos, la lana que llega a cada grupo parlamentario, en particular al nuestro. La pregunta ¿es un proceso irregular o es un proceso que es, desde el punto de vista de la Contraloría, recto? Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Rodrigo. Bienvenido, Alejandro. ¿Cuál sería el principal atributo profesional, con todo lo que ya nos platicaste, para mejorar los mecanismos de auditoría y control del órgano interno del Congreso? Les cuento. Gracias, Rodrigo. Diputada Pilar. Gracias. Buenos días. Bienvenido, Alejandro, a este Congreso. Mi pregunta versa sobre las atribuciones que tiene la Contraloría Interna, que se estipulan en el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En particular, la fracción octava establece que la Contraloría Interna del Poder Legislativo está facultada para evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado. Mi pregunta es, ¿cómo asegurarías que los actos de auditoría que practique la Contraloría no vulneren la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, pero al mismo tiempo se cumpla eficazmente con el deber de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables? ¿Es cuánto? Sí. ¿Cómo aseguraría que los actos de auditoría no vulneren la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, pero que a la vez estos actos de auditoría sean eficaces para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables? Sí, es cuánto. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Alejandro. Tienes 10 minutos para dar respuesta. Bien, muchas gracias. Diputada Carolina, el sistema de evaluación del Congreso, ¿cómo mejorarlo? Creo que, ante todo, aquí es una cuestión de ser transparentes y siempre tratar de buscar en todos los sentidos
los mayores mecanismos de transparencia, de parlamento abierto, de gobierno abierto. Creo que en la manera en que podamos ser muy estrictos con el cumplimiento de la ley y poder transparentar, poder publicar la forma en que están fijadas las metas para determinadas áreas y dependencias, o bueno, los órganos que están aquí en el Congreso, esa evaluación que podamos hacer, transparentarla, darla de conocimiento y la publicidad que esto requiere, creo que es una forma adecuada pues, de hacerlo. Bien. Diputado Sergio Contreras, el sistema anticorrupción y la propuesta por mejorar. Sí, creo que ante todo hay un órgano ahí ciudadano que es el que está muy cercano y que es el que aprueba y designa a sus miembros. Sí, ciertamente no está pasando por los mejores momentos en cuanto a la fama pública, pero yo considero que eso es más parte de la integración ciudadana y de cómo pueden evaluar a las personas que son parte del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Eso sería mi comentario en ese sentido. Diputado Alejandro Arias, bien, creo que en mi paso por la Contraloría de León, una acción de éxito, o la que yo considero la más exitosa, la que más presumiría, es cuando prácticamente al llegar transformamos el área de quejas y denuncias en ese entonces, por lo que se convirtió en Contraloría Social. Fuimos la primera Contraloría municipal en todo el estado en contar con una Contraloría Social. Esto lo que fue poco a poco, ignoro ya en cómo está trabajando actualmente, pero durante mucho tiempo lo que se quedó ahí fue la participación ciudadana como parte de la Contraloría en la vigilancia de la aplicación de los recursos, de las obras, etcétera. Por ejemplo, estuvimos trabajando de la mano de los comités de colonos y con los comités de colonos teníamos líderes o contralores sociales y entonces nos ayudaban a la vigilancia de las obras que se hacían en sus colonias, nos hacían saber alguna queja que hubiera con respecto al entorno social en donde vivían, etcétera, ¿no? Fue algo, pues, en ese momento novedoso y que indudablemente podría decir yo que fue un caso de éxito. Un caso de no éxito, desgraciadamente, pues las contralorías municipales carecían de dientes. Y entonces, difícilmente, cuando encontrábamos un asunto escabroso, grave, había una sanción que verdaderamente fuera ejemplar o valiera la pena. Pero quitando eso, y yo tendría que decir que en mi experiencia personal, y sobre todo por la falta de tiempo, porque llegó a 2 semanas de que yo dejara el cargo, pues tendría que ser el caso de Metrofinanciera, que llegó a conocimiento de un servidor como contralor, la irregularidad que había habido ahí y que desgraciadamente no terminó como debiera haber terminado con una sanción ejemplar, ¿no? Eso sería. Gracias. Don David, déjeme decirle, yo siempre he pensado, finalmente soy abogado, siempre he pensado que hay que sujetarnos estrictamente a lo que marca la ley. Y en el caso de un empleado, ya sea de su fracción o de la fracción que sea, pues es un empleado del Congreso. De tal manera que creo yo que corresponde pagarlo al Congreso finalmente, ¿no? Es el patrón. Entonces, siendo un servidor público, pues quien lo debe pagar es el Congreso.
Perdón, sí. El principal atributo profesional para mejorar los mecanismos de control es referente al atributo personal. En ambos sentidos, profesional y Pues, ante todo, creo que un atributo para mejorar los mecanismos de control del Congreso, pues es conducirse con honestidad, con rectitud, ¿no? Hacer cumplir las leyes, los reglamentos, las pautas que nos marcan la normativa, ¿no? Ahora, yo pienso, repito, no sé si sea parte de, quiero insistir en parte de lo que comenté al principio, que hay que trabajar mucho en la prevención y no en la corrección. Hay que tratar de capacitar mucho a los funcionarios que trabajan dentro del Congreso, a los que no son funcionarios, por ejemplo, en las oficinas de gestión de todos ustedes, y que malamente no se les da, en algunos casos, la capacitación adecuada. Para tener adecuados mecanismos de control, lo que en mi perspectiva es más importante es el conocimiento, es saber qué sí y qué no. Y entonces, para el órgano de control es mucho más sencillo hacer su trabajo. Y es básico, en un afán de ser ahorrativos en todos los sentidos, en recursos físicos, materiales, humanos, pues abogar o trabajar mucho en que estén muy centralizado en la prevención, en no llegar a el acto, porque todo eso nos involucra abrir una etapa de investigación, de substanciación, etcétera. Todo es perjudicial, incluso el antecedente que queda para la persona, ¿no? Y finalmente, pues bueno, dentro de lo que marca la propia ley y en las fracciones del 288 que usted nos comentaba, pues está el revisar el actuar de la auditoría, siempre muy respetuosos de lo que nos marca la ley. Vuelvo a insistir, diputada, aquí pues algo que tengo muy clavado en la mente es no salirnos de lo que nos marca la ley, siempre muy respetuosos del marco legal, y mientras sea así y mientras hagamos nuestro trabajo sin excedernos en cuestiones que pudieran llegar a ser de otra naturaleza, como personales o demás, no vulneraremos esa autonomía de la auditoría. Es decir, hacer las evaluaciones del desempeño, como nos marca la ley, y hacer nuestras recomendaciones, como nos lo marca la ley, aceptando la respuesta que nos dé y simplemente en la mejora continua de los procesos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias, Alejandro, por tu participación en este proceso.